Dakizuen moduan, egonkortasun politikoa geroabaik beti aldarrikatu duen balore bat izan da. Eta atzo gertatutakoaren ondoren inoiz baino zentzu handiagoa du horrek, egonkortasun politikoak. Aldi berean, Madrilen diputatuen kongresuan eta Iruñeko udalean bizitakoa ezin da errepikatu eta deialdi formala egiten diogu gure gobernukideari, PSN-eri, geometria aldakorraren joko honi amaiera eman diezaion. Atzo gertatutakoak abenduaren 23an du hasiera eta ezin da berriro gertatu. UPNren aldetik emandako hitza ez betetzea, PSNek agertutako ahulezia bezain larria da. Honek Madrilen bere beharrizan taktikoei erantzuna emateko helburuarekin Nafarroako politika baldintzatzeko eta ahultzeko saiakeran Iruñeko udaleko osoko bilkuran udal politikan oroitzen den kapitulurik tamalgarrienetako bat eragin baitu. Tamalgarria da PSNek Enrique Mayaren gobernuari bere bigarren aurrekontuak oparitu izana eta iraganean gertatu den bezala inork gauza bera Iruñerriko udaletan errepikatzeko tentaziorik ez edukitzea espero dugu. Eta noski, hitzarmen ekonomikoaren legearen erreforma bezalako gai garrantzitsuetan geometria aldakorraren formula bera errepikatzeko tentazioak bertan bera geratu direla uler dezakegu. Gaur egonkortasun eta koherentzia politikoari begira, inoiz baino zentzu handiago du akordioak gobernukideekin eta legegintzaldi kideekin bilatzea. Bide batez, gai honen inguruko hausnarketa bati erantzuna eman nahi diot. Geroa bain, ez dugu orain arte entzun dugun bezala gai honen inguruan. Geroa bain, ez dugu nafar trajea janzten, nafarra gara. Hori bai, konbikzio politikoekin jazten gara, Enrique Mayak egindako adierazpen xenofobo batzuengatik alkatea gaitzetsi behar dela uste dugunean txaketa aldatu gabe. Amaitzeko, egonkortasun politikoa eskatuko dut, Txibite lehendakariak gidaritza har dezala, aste honetan bigarren aldiz, gidaritza har dezala Txibite presidenteak eta hilabete honetan bizitakoaren ondoren norabidea zuzen dezan eskatzen diogu Geroabaitik. Geroabairen aldetik eta gobernukide moduan ditugun gure erantzunkizunen jardunean, betiko moduan jarduten jarraituko dugu, labertsi nahi dugu gaur ere, Nafarroako interes orokorrarekin konsekuente eta koherente eta Madrilgo interes taktikoen komenigarritasun edo desegokitasunei jaramonik egin gabe. Señalaba que seré breve, pero que por supuesto a disposición de las preguntas que pudieran tener, pero en cualquier caso, en nombre de Geroabai, consideramos que lo ocurrido estas últimas horas solo puede dañar la afección de la ciudadanía en torno a una de las herramientas básicas en la democracia, como es la acción política digna, coherente y consecuente. Y como saben bien, la estabilidad política ha sido siempre un valor reivindicado por nuestra organización, un valor que está en nuestro ADN y después de lo ocurrido ayer cobra hoy más sentido que nunca. Lo que hemos vivido en el Congreso de los Diputados en Madrid y simultáneamente en el Ayuntamiento de Pamplona no puede volver a repetirse y por eso hoy desde Geroabai hacemos un llamamiento formal a nuestros socios de gobierno, al Partido Socialista de Navarra, para que cesen en el juego de la geometría variable y, porque quede claro, en el juego de los pactos por detrás de las sedes parlamentarias y los encuentros entre socios. Lo ocurrido ayer, y que, por cierto, arranca el pasado 23 de diciembre, no puede volver a producirse. La falta de cumplimiento de la palabra dada por parte de Unión del Pueblo Navarro no es menos grave que la debilidad mostrada por el Partido Socialista de Navarra, que en un intento de condicionar y, por lo tanto, y finalmente, y como ayer vimos,
debilitar la política navarra por responder a sus necesidades tácticas en Madrid, nos llevó al Pleno del Ayuntamiento de Pamplona a uno de los capítulos más lamentables que se recuerdan en la política municipal. Es lamentable que el Partido Socialista haya regalado sus segundos presupuestos al Gobierno municipal de Enrique Maya, que no lo olvidamos y lo queremos recordar, y solo esperamos que nadie tenga la tentación de repetirlo como anteriormente en los ayuntamientos de la comarca de Pamplona. Y, por supuesto, entendemos que las tentaciones de repetir esta misma fórmula de geometría variable en asuntos de envergadura, como la reforma de la ley del convenio, quedan ya zanjadas. Hoy cobra más sentido que nunca, por estabilidad y por coherencia políticas, por responder al interés cierto de la ciudadanía navarra, cobra más que nunca sentido la búsqueda del acuerdo con los socios de Gobierno y de legislatura. Por cierto, a este respecto quiero hacer una reflexión. Hacía tiempo que tenía ganas de responderla y quiero hacerlo hoy. En Geroa Bai no nos ponemos el traje de navarro. En Geroa Bai somos navarras y navarros. Eso sí, nos vestimos con convicciones políticas y sin cambiar de chaqueta cuando creemos que hay que reprobar, por ejemplo, a Enrique Maya por unas declaraciones xenófobas. Termino ya llamando una vez más y en nombre de Geroa Bai a la estabilidad política a que la presidenta Chivite, y es la segunda vez en una semana, a que la presidenta Chivite tome ya el timón y enderece el rumbo tras lo vivido este mes. Por parte de Geroa Bai y en el ejercicio de nuestras responsabilidades, tanto como socios como siendo parte del Gobierno, reafirmamos que vamos a seguir actuando, como siempre, en consecuencia y coherencia con el interés general de Navarra y sin atender a las conveniencias o inconveniencias de los intereses tácticos en Madrid. Como decía, si hay alguna pregunta por parte de los presentes. Momentu honetan, argi eta garbi, azken bolada honetan, eta lehen esan dut, hilabete-bete, erreforma edo lan erreforma Sánchez gobernuaren ministro kontseilua sinatu zutenetik, hilabete-bete baita ere, Nafarroako parlamentuan hitzarmen ekonomikoaren erreforma, lege erreforma atzera botazenetik, eta ordutik eta onat ikusi ditugu oso mugimendu ulertzen ez dituguna, koherentzia politikotik ulertzen ez direnak, eta gure ustez hor erantzunkizun politikoa Chivite anderearen eskuetan daude, har dezala lema momentu honetan. Actuando como hasta ahora, entiendo que estos 2 días de momento no tienen ningún efecto sobre la estabilidad del gobierno en Navarra. Como digo, estos 2 días no, este último mes, y creo que es importante, es una fecha que no perdemos de vista. El 23 de diciembre era el día en el que el gobierno Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, aprobó la reforma laboral en Consejo de Ministros, en la misma jornada en la que en Navarra veíamos lamentablemente la retirada de la propuesta de reforma de la Ley de Convenio Económico, y en este mes, como señaló, se han producido variables que no son aceptables desde un ejercicio de la política que rehúye los acuerdos que no tienen ni coherencia ni sentido, pero sobre todo que rehuyen los acuerdos que debilitan un bien tan esencial como es la estabilidad política. Nada cambia, evidentemente, nada cambia si se consigue enderezar el rumbo de esta situación en torno a un elemento sustancial, lo he dicho ya. No puede ser que el Partido Socialista juegue a 2 almas, dando, como vimos ayer, los segundos presupuestos a Enrique Maya o las alcaldías y primeros presupuestos en toda la comarca de Pamplona, mientras se afana en un proyecto progresista, en un proyecto plural en el Gobierno de Navarra. No hay coherencia entre una posición y otra. Si esa posición en torno a lo ocurrido ayer en Pamplona se pretende impregne la acción en el Parlamento de Navarra y, por lo tanto, en el Gobierno, como he dicho, Geroa Bai va a seguir trabajando por la senda. Si eso supone un distanciamiento con el camino iniciado en el año 2019 por parte del Partido Socialista de Navarra, será una responsabilidad suya, pero Geroa Bai va a seguir con el rumbo firme en ese sentido. ¿Sabían algo del pacto? Es decir, ¿les ha pillado por sorpresa un poco a todo el mundo desde el miércoles?
El pacto no. El pacto yo creo que por sorpresa no le ha pillado a nadie. Conocemos desde hace muchos años, sobre todo desde los últimos 6 años, que la búsqueda por parte de UPN, con Javier Esparza a la cabeza, la manera de tratar de influir en la política en Navarra no se ha producido por el diálogo y el acuerdo en las instituciones navarras. Se ha producido por la necesidad de otros gobiernos, de unos votos que en Madrid pretendían influir lo que, como digo, la democracia participativa, la representación en el Parlamento, la capacidad de acuerdo, de diálogo, de reconocimiento de la pluralidad de esta sociedad, aquello que UPN no ha sabido gestionar, a pesar de que ha tenido, y yo siempre lo he reconocido, un importante número de apoyos en el seno de la sociedad navarra, aquello que se ha pretendido o que no se ha sabido trabajar, acordar en sede navarra, en sede parlamentaria o instituciones navarras, se ha buscado por la influencia de las urgencias tácticas en Madrid. Insisto, el PSN desde hace mucho tiempo, el PSOE y el PSN ahora, lo llamó geometría variable. Nosotros insistimos en que la estabilidad política, la coherencia es importante a la hora de construir situaciones claras. Luego, sorpresa lo ocurrido el miércoles, ninguna. Insisto, sorpresa lo que ya desde el 23 de diciembre veníamos se iba conformando, ninguna. Sorpresa lo ocurrido, por supuesto, a las 6:30 de la tarde, diría más, estupor, estupor. Mi pregunta es, porque miramos al escenario navarro y es importante y es nuestro primero quehacer, pero no es nuestra única preocupación. ¿En qué situación queda una reforma laboral que ha conseguido un acuerdo de minimísimos? A nosotros nos resulta bastante poco ambiciosa. Pero ¿en qué situación queda una reforma laboral en la que en minimísimos se ha conseguido un acuerdo entre Ejecutivo y los representantes sociales? ¿Cómo reivindicaremos, cómo reivindicarán quienes la han defendido las bondades de esta reforma sobre los derechos de trabajadoras y trabajadores cuando queda pendiente de una aprobación en el seno del Congreso de los Diputados, que ahora mismo una parte de ese Congreso está amenazando con llevar al Constitucional? ¿Cuál es la estabilidad? ¿Cuál el reconocimiento? Y esto es geometría variable allá cuando patina, que patina muchas veces. ¿Se ha resentido la confianza entre Geroa y el PSN después de estos acuerdos con UPN? Fíjese, 2 años y medio de gobierno. Lógicamente, ha habido discrepancias. Y Geroa en esto no ha hurtado, primero a nuestros socios y en lealtad, y en segundo lugar, por supuesto, a nuestros votantes y al conjunto de la sociedad navarra, momentos en los que ustedes recuerdan, ahora hace un año, estábamos inmersos en negociaciones bien sensibles con respecto a cuestiones como, por ejemplo, el decreto de méritos, que ha tardado un año en llegar hasta ahí, hasta aquí. Es casual también, entra en el terreno también de la geometría variable, que después de tantos meses en el cajón haya salido ahora, no lo sé, no vamos a entrar, no será Geroa quien entre a cuestionárselo, pero, como digo, los momentos en que las discrepancias afloran o incluso cuando las confianzas flaquean, y sí, flaquean en estos momentos, lo que hay que ser es capaz de resolverlos. Y esta es la propuesta de Geroa. Y en eso la exigencia al Partido Socialista de Navarra que restablezca unas relaciones que hasta aquí y hasta hoy, o que hasta hace unas cuantas semanas, en las discrepancias, en las diferencias, en los encuentros y desencuentros, pero han sabido mantener, como digo, ese equilibrio político, esa estabilidad política que en momentos de zozobra, en lo social, evidentemente, y después de 2 años de pandemia, que en momentos de urgencias en materia económica, y lo estamos viendo después de lo ocurrido ayer en torno a la reforma laboral, la respuesta que la reforma laboral debía dar también en la confianza a los socios europeos a la hora de gestionar los fondos del Next, nuestra obligación es reconstruirlo. Y este es el motivo de esta rueda de prensa y del llamamiento a nuestros socios y al Partido Socialista. Asteberean, biak estatuko hitzarmen ekonomikoaren korapioa, Euskararen dekretuaren zirriborroa, atzeko
zirkua, nola dago konfiantza Geroabaitik PSN-ekiko? Esan bezala urte terdi gobernua eratu zenetik, akordioaren bitartez lortu genuen gobernua eratu zenetik, eta egia da, azken 2 urteotan, egon direla momentuak non, ezberdintasunak eta mai gainean egon dira, eta sozioen arteko, gobernukideen arteko, ezberdintasun horiek, agerian geratu direla gizartearen aurrean, ez bakarrik gure urtean, baizik eta baita gizartearen aurrean. Baina beti eman diogu Geroabaitik erantzuna, azpimarratu dudan bezala, egonkortasun politikoaren bila. Egonkortasun politikoa halako momentu batean oso garrantzitsua da. Eta zentzu honetan, egonkortasun politiko horren bila, konfidantza berriro berretsi behar, eta hor gure deialdia Alderdi Sozialistari gaurko egunean eta atzoko momentu latzak tamalgarriak bizi izan ondoren. Desde que el miércoles se conoció que el acuerdo de UPN con el gobierno del PSOE, y luego ya después a la tarde compareció Ramón Suárez, portavoz del PSN, y la concejala Esporrín diciendo que restablecían acuerdos con UPN. ¿Ha habido alguna conversación entre Geroabay y PSN o dentro del gobierno? En el sentido, sí, ayer mismo en el Parlamento de Navarra, en el mismo sentido en que yo acabo de explicar ahora, que entendemos que de ninguna manera unos acuerdos alcanzados en Madrid, mirando a los intereses geopolíticos en Madrid, tácticos también, porque la aprobación de una reforma laboral al margen de los socios progresistas de los acuerdos de gobierno, tiene también sus fallas en coherencia, en términos de coherencia. Yo quiero recordar, y esto es público, que las únicas condiciones que en público ha puesto UPN a la aprobación de la reforma laboral era que no se cambiara una coma. Esto, por cierto, pervierte absolutamente la realidad de la tramitación de una norma de estas características. Quiero recordar que es un decreto ley que ha de votarse primero en su contenido y que tiene una segunda oportunidad de tramitación en el seno del Congreso de los Diputados para poder ser tramitado como proyecto de ley. Cuentan, por cierto, que precisamente en esta circunstancia es donde se ha producido el error que ha propiciado su aprobación. Ya para terminar, quiero decir, para terminar de redondear el desastre. Pero, como digo, esta es la única condición que se ha hecho pública. ¿Es la única condición que ha existido por parte de UPN? Es evidente que no. Lo dieron a conocer ayer mismo los propios miembros del Partido Socialista de Navarra, la señora Esporrín como portavoz del Ayuntamiento de Iruña y el señor Alzorriz como secretario de organización y portavoz. Y la pregunta que queda ahora, ¿y había más acuerdos? Apuntan algunos de ustedes en medios de comunicación esta mañana que efectivamente hay más acuerdos. Algunos acuerdos de índole infraestructuras y entiendo que tal. Y termino por preguntar, ¿y hay más acuerdos? ¿Se busca influir y determinar en este gobierno? Falta por responder. Bueno, yo creo que aquí siempre el respeto a las formaciones cuando viven un momento de crisis, porque la crisis es muy severa, desde la desautorización a sus propios órganos, en fin, esto es importante. Y luego una circunstancia que también la han apuntado algunos de los medios esta mañana, estaríamos hablando de que por primera vez en décadas Unión del Pueblo Navarro se quedaría sin representación en Madrid por lo que queda de legislatura, que creo que son 2 años y medio, es un tiempo importante. Esto, en el marco de, en fin, las políticas de geometría variable, pues hombre, deja muy debilitado a UPN, ¿no? Que como digo tradicionalmente, y allá donde no ha tenido la capacidad de resolver su situación institucional en Navarra en el seno de las instituciones navarras, ya es triste decir esto, pero es la realidad y la historia, lo que la historia deja escrito, bueno, pues por primera vez se va a ver en esa debilidad de no tener el comodín del voto en el Congreso para poder llegar a las instituciones navarras o por lo menos influir y determinar en ellas. Bien, como digo, ¿cómo lo veo? Pues la verdad es que es un papelón. Pero entendemos que seguramente si se atendiera a otra manera de hacer política, en el respeto a las instituciones, en el reconocimiento de la propia posición y de la propia fuerza
Geroa Bai lo supo hacer desde el arranque de su nacimiento, y quiero recordar los tiempos convulsos que Patxi Leuza o Manu Ayerdi vivieron en el Parlamento de Navarra. Creo que lo defendieron con una enorme dignidad y un importante coste personal, como lo hicimos en 2015, cuando, tocándonos liderar, supimos llevar a cabo un gobierno de representación entre diferentes, y supimos hacerlo en mayo de 2019, cuando reconocimos claramente, y mire que las posibilidades tácticas de hacer otro juego y de jugar, forzar unas elecciones, en fin, a nadie se le escondían. Pocos entendieron, y desde luego desde esa forma de hacer política que estoy relatando ahora, en fin, al que nos tienen acostumbradas otras formaciones políticas, pocos entendieron la manera de trabajar de Geroa Bai. Pero nos mantenemos muy firmes, las mujeres y los hombres de Geroa Bai, en saber que en política las cosas que se cimentan mal terminan mal, como casi todo en la vida, por cierto, tampoco es tan diferente. Pero aquello que se cimenta mal termina mal. El problema es que cuando termina mal para el descrédito de las instituciones navarras, cuando termina mal para vivir un momento como el que vivimos ayer en el Ayuntamiento de Pamplona, cuando termina mal para generar una enorme desafección en la política, creo que no tenemos más que entrar en redes sociales para ver, y por cierto, y alerto, y con un riesgo, aquel que lleva clarísimamente, además, a las posiciones de lo que la ultraderecha está tratando de trabajar en estos momentos en el conjunto de Europa y también en el Estado y también en Navarra. No quiero ni pensar que lo de hoy derive en un reforzamiento de posiciones como estas. Primero, porque haya intereses táctico-personales en esa materia, el tiempo lo dirá, pero segundo y fundamentalmente, porque momentos dramáticos como el de ayer, no tengo motivos para reprobar, pero sí tengo motivos para reprobar, pero al final si repruebo porque no han cumplido, esto no puede ser. Momentos como ese generan desafección, sobre todo en quienes más deben entender que la gestión política en democracia es fundamental, que son las generaciones nuevas. También las nuevas generaciones, discúlpenme, pero en este caso las generaciones nuevas. Y por lo tanto, que como lo vamos, no lo podemos compartir. Nunca hemos compartido esa manera de hacer política desde el respeto al apoyo que la sociedad navarra da a todas las formaciones. Momentu honetan ez. Momentu honetan mahai gainean dagoena, argi eta garbi, Geroa Bairen proposamena. Akordiorako aukera daukagu, eta hitzarmen ekonomikoaren lege erreformak aho batezko botazioa lortu dezakela alderdi sozialistak prest balego akordiora iristeko. Benetazko akordio politikora iristeko. Gazteleran zaipatu duzu, baina euskarazero bai eskatuko dituke, asteazkenean UPN eta PSOEren arteko akordio horretan, atzoko bozketetatik haratago zijoazen, hainbat puntu zeudela ere bai susmatzen da, ez? Bueno, akordioan beste puntu batzuk zeudela, ez da somatzen jakin badakigu, bezakit, baina argi eta garbi aipatzen da gaur, nik uste konfirmatuta dagoela, agian ez, nik uste baietz, beste puntu batzuk zeudela akordioaren barne, bezakit azpiegitura kontuak, edota laguntza, diru laguntza kontuak, edota halako gauzak. Bueno, hori jakinda, publikoki UPNek baldintza bakar bat jarri zuen, eta da dekretua zegoen moduan jarraitzea. Gero jakin izan dugu atzoko plenoaren aurretik, Iruñako udaleko plenoaren aurretik eta sozialisten ahotik entzun genuen beste baldintza bat zegoela, eta da mailari bere bigarren aurrekontuak ematea eta erreprobazioa bertan bera uztea. Gaur jakin izan dugu, azpiegitura inguruan beste akordio batzuk zeudela, eta erritmo hori ikusita galdera da, eta gainontzeko akordiorik zegoen, eta hor alderdi sozialistak momentu honetan erantzun beharko du. Akordio gehiagorik zegoen, eta Nafarroako instituzioekin zerikusi zeukaten ala ez, zerikusirik zeukaten ala ez.